el Sí, 10 de maestra. noviembre. Nos mandaron un correo. Ok, muy bien. Entonces vamos a tener creo que dos clases seguidas. Creo que es 10 y 11, ¿no? ¿O solamente es el 10? Sí, Sí, maestro. es 10 y 11 que tenemos. Ok, bien. Para Son los dos que, días seguidos. para que nosotros podamos estar, vamos a trabajar ese día algunas dinámicas que ya les indicaré que estaríamos haciendo. Bien. Con respecto a este tema, les voy a comentar algunas cuestiones correspondiente a eh, lo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando mañana y me gustaría tener el apoyo, eh, en este caso, de... ¿se encuentra con nosotros María Fernanda? No, creo que no. Ok, bien. El día de es para lo que es una perla. Eh, quería ver si me podías apoyar con un tema el día de mañana para ver si podemos si me para dar la oportunidad para que puedas también participar y así vamos a estar participando a algunos de ustedes. El tema que vamos a estar viendo mañana es el tema de lo que es el, el tema de lo que es procesamiento fonológico y procesamiento léxico semántico. Son los dos temas que vamos a ver y esos son importantes porque es con lo que vamos a estar trabajando eh, para la actividad de lo que vamos a tener específicamente lo que es el 10 y el 11. ¿Sí? Si pudieras apoyarme, Perla, con este tema es para la clase de mañana. Sí, maestro, sería procesamiento fonológico. ¿Y cuál otro? Y el procesamiento es procesamiento fonológico y procesamiento léxico semántico. Está en el libro no sé si le voy a otra vez compartir el libro en la plataforma y también en Classroom lo que es el libro de fundamentos de psicobiología, la página 84, de la página 84 y la página 86. Son dos, son como 3 páginas para que hablemos acerca de este tema. El libro de fundamentos ya lo estaría subiendo de todas formas al Classroom para que lo chequen y también a la plataforma. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver lo que es el tema relacionado con lo que nosotros conocemos como la comprensión de la lengua escrita. ¿Sí? Para esta actividad, por ejemplo, creo que es con respecto a este trabajo solamente habría trabajado lo que es el aspecto de eh, que pudiéramos nosotros trabajar unas sencillas frases y que las pudiéramos nosotros traducir de alguna otra forma a la pronunciación de cómo suenan. En este aspecto, para ello vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? En este ejercicio lo que me gustaría que, por ejemplo, pensaran en una frase en inglés y pudieran escribirla y trataran de escribirla en lo que es en la caja de lo que es el chat.
¿sí? Aunque sea una simple oración. Una oración de cómo suena en inglés, pero que lo traten ustedes de escribir en relación a cómo se pronuncia o cómo se debería de pronunciar según ustedes. ¿Sí? Este va a ser la primer ejercicio que ahorita vamos a hacer y que podemos ahorita trabajar en línea para que podamos terminar de ver lo que es los aspectos importantes en relación a la comprensión de la lengua escrita, del lenguaje escrito. Bien, vayan pensando una sencilla oración, una frase y la van escribiendo en lo que es la caja del chat. ¿Sí? Les doy más o menos como unos 5 minutos y van subiendo cada quien sus frases o sus oraciones, pero vamos a estar identificando solo el aspecto de la pronunciación, de cómo se pronuncia, y así lo van a escribir en inglés. ¿Sí quedó comprendido lo que van a hacer ahorita? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno, entonces tenemos 5 minutos. Les doy 5 minutos para que trabajen esto a partir de ahorita. 5 minutos y lo van escribiendo. Muy bien, Leslie. ¿Es una, profe? ¿O Sí, varias? es una. Es una, pero todos van a subir una diferente para que podamos identificar, para poder contextualizar el ejercicio. Es una, es una oración, un enunciado completo que tenga sentido. Pero la cuestión es que deben de escribirlo, escuchen, cómo se pronuncia, no cómo se escribe. En ese aspecto piensa Isabel otra oración totalmente diferente que así como se pronuncia, así lo escriban. Sí, maestro.
Muy bien, Isabel, muy bien, Dana. Ujú. Daniela, muy bien, Daniela. Muy bien, Perla. Muy bien. ¿Quién falta? ¿Quién falta para que empecemos a checar? Irving. Creo que tú faltas, Irving, nada más. Bien, mientras su compañero escribe, vamos a eh, tratar de escoger cuáles han sido las más complicadas. Bien, creo que esto es una complicada. La de Gaby. Bien, vamos a intentar escribirla y vamos a ver exactamente si la pronunciación corresponde a el aspecto de lo que llamaríamos el aspecto de la escritura. Posteriormente. Empezamos nosotros con Gaby. Dice: ah, es muy bien. Empecemos primero con esta. Así es como nuestra compañera escribió su frase. Life goes on. Bien. Esta palabra o esta frase, ¿cómo, de acuerdo a su pronunciación, cómo la escribiríamos nosotros? ¿Quién quiere aportar con respecto a esto? ¿Cómo la tendríamos que escribir?
¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, maestro. sí. ¿Cómo se escribiría esta palabra? Sería Lice. Ok, ok. Esta, sería live. Vean la Life. pronunciación. Live. ¿Cómo se escribiría literalmente en inglés? Yo voy a poner lo que ustedes me digan y vamos a hacer el análisis de acuerdo al aspecto de la comprensión. ¿Está bien esto? Obsérvenlo todos. En lugar de la B, una F, profe. Ok. Bien, la F, muy bien. Ahora, esta palabra. ¿Cuál sería? Igual como está ahí, solo que con una E al lado de la O. G-O-E-S. G, O, S. E-E-S. ¿Así? No, después de la O, una E. Ok, muy bien. ¿Y esta va a cambiar o permanece? Permanece. Ok, entonces bajamos de esta forma. Bien, ahora, ya determinamos este aspecto. Ahora, de acuerdo a esta escritura, ¿cómo sería ahora la traducción en español? ¿Qué está tratando de decir esta frase? La vida sigue. Ok. ¿Están de acuerdo todos? Dice, la vida sigue, literalmente. ¿O cómo La sería? vida continúa. Ok. Ustedes hablan de que es, dicen, la vida continúa. Ok. Ahora, en este aspecto, Isabel, ¿es correcto lo que tú trataste de poner o lo que tú tratabas de escribir? ¿Es Sí, correcto? maestro. De hecho, lo puse en el chat. Ok, por eso lo del chat es Sí, correcto. Ok, bien. Acá hay un aspecto interesante. ¿Qué está faltando acá para poder a completar esta oración al español? No sé si lo están notando. ¿Qué está haciendo falta? ¿O está bien así? ¿Qué hace falta? Vean la traducción y compárenlo.
¿Qué tenemos que estar tomando en cuenta? En español, maestro, faltaría el artículo, que es la. La. ¿Y cuál es en este aspecto, el artículo en inglés? The. THE. Exactamente. Por eso es importante, por ejemplo, determinar que cuando nosotros escribimos a nivel de lo que determinamos con lo que es la comprensión lectora, por un elemento que yo omita, puede haber una variación correspondiente al mensaje. Por ejemplo, si lo dejamos así, puedo decir la vida continúa o vida continúa, ¿sí? O vida continua. ¿Sí me explico? Pero cuando yo establezco, por ejemplo, una frase completa, es did, en ese aspecto el artículo junto con todos estos elementos, ya establezco un aspecto como lo que sería una frase. Aquí parece como que estoy estableciendo un mensaje como vida continua. ¿Sí están entendiendo a qué me refiero con esto? Ahora vamos a ver otro ejemplo para que podamos analizar de forma un poco más práctica el aspecto de la comprensión lectora. Ahora, vamos con el ejemplo de... vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de Perla. Ese me pareció interesante también. Perla puso: ok, bien. Así es lo que más o menos nuestra compañera Perla nos compartió. Bien. De acuerdo a la pronunciación de well done is better than well said, ¿qué correspondería en la escritura en inglés? ¿Cómo se escribiría de forma correcta de acuerdo a este nivel de pronunciación? ¿Cómo se escribiría? ¿Cómo se escribiría la primera? La primera sería WELL. Ok. Ujú. Ok. ¿Esta cómo se escribiría? DONE. DONE. ¿Esta se escribe igual o cambia algo? Igual IS. Ok, muy bien. ¿Y ese? Bien. ¿Y esta cómo se escribe? BE.
B-E. doble T-E-R. Ok. ¿Esta cómo se escribe? T-H-A-I. Ujú. Esta se repite, ¿no? Sí, W-E-L-L. Ok. ¿Y esta? ¿Cómo se, cómo se escribe en inglés? Esta última. S-A-Y. S-A-Y. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo se traduce este mensaje en español? ¿Cómo se traduce? Ujú. Ustedes díganme cómo se traduce. Ujú. ¿Qué dicen? ¿Cómo se traduciría esta oración? ¿Está difícil o no? ¿Qué dicen? No sé, Isabel, Estefanía, Daniela, Irving, Leslie. ¿Qué dicen? Cómo se traduce esto? Sería bien hecho, es mejor que bien, Mm. que Oh. bien dicho. Algo así. No sé si estoy segura. Muy bien. ¿Alguien quiere intentarlo? Les puse un... Nuestra compañera Perla puso algo difícil. Ella es la que nos va a decir qué es lo que intentó tratar de decir. Pero a ver, quiero que intenten los demás de entender. Ya determinamos, de acuerdo a la pronunciación, cómo corresponde la escritura. De acuerdo a la estructura de esto, ¿cómo se traduciría a nuestro español este aspecto? ¿Cómo lo pudieran ustedes leer? Imagínense que una persona les dijo esta frase. ¿Qué estaríamos nosotros entendiendo o qué entenderían ustedes
¿O cuál es el sentido que vamos a establecer con respecto a esta frase que acabamos de escuchar? ¿Qué entenderían ustedes? A ver, quiero otro intento. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? Yo lo traduciría como mejor hecho que dicho. Que da a entender que es mejor hacer las cosas en lugar de solo decir que las vas a hacer. Entonces sería es otra vez, ¿es mejor que? Más fuerte, otra vez, para que te escuche. ¿Cómo sería el mensaje en sí? Es mejor hecho que dicho. Es mejor. Hecho que dicho. Bien, ahora, Perla, ¿qué es lo que estabas tratando de expresar? ¿Es correcto? ¿O exprésalo lo que tú o el mensaje que tú tratabas de decirnos? Perla, ¿me escuchas? ¿Qué pasó, profe? Que se me cortó porque está fallando un poco mi internet. Cuando nos escribiste este mensaje, well done is better than well said, ¿cómo se traduce eso en el español? ¿Cómo se traduce eso que nos Sí, escribiste? nada más que cuando lo escribieron, la última palabra pusieron S-A-Y. Ah, Y, significa bien hecho es mejor que bien dicho. pero, ¿qué es lo que tú tratabas de decirnos? Porque tú eres la autora. Well done is better than well said. Bien Ujú. hecho es mejor que bien dicho. Ok, bien. Sa- ¿Saben cómo se traduce eso? Es mejor y ahí es en donde evaluamos el aspecto de la comprensión lectora. Es mejor y véanlo cómo es para que vean. Y ustedes son los licenciados en inglés. Es mejor hacer las cosas. Es mejor hacer en este sentido porque no hay es mejor hacerlo bien que decir ok, es mejor hacerlo bien que decirlo bien. ¿Se entiende más o estaba mejor como lo estaban entendiendo? ¿Cómo lo ven?
¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los de la sala? ¿Se entiende más la idea? ¿O ustedes qué piensan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Sí, maestro. ¿Sí se entiende mejor? Sí, maestro, sí se entiende. Ok. Aquí es en donde vamos a evaluar este aspecto que tenemos que estar trabajando todos nosotros. Bien. Y yo pensaba que ustedes me hicieran una pequeña oración y dije, no, mejor trabajemos con esto. Este es un pequeño fragmento y un pequeño ejercicio de por qué a veces necesitamos analizar todos los elementos al momento de trabajar con lo que sería, lo que es la comprensión lectora y sobre todo porque tenemos 3 pasos. Si ustedes se dieron cuenta, teníamos primero lo que describir de forma diferente a la manera como nosotros lo tenemos estructurado, porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo no establezco el aspecto de la correspondencia entre la pronunciación y cómo se escribe, también puede cambiar el sentido de las palabras, como en los casos anteriores. Pero también es importante ver que el aspecto sintáctico de cómo está escrita o estructurada la frase puede darnos una idea de las cosas. Y de eso es lo que se trata este aspecto con respecto cuando hablamos acerca de la comprensión lectora, ¿sí? Es una forma de que nosotros establezcamos, por ejemplo, si lo que leemos lo estamos comprendiendo y si al mismo tiempo lo estamos traduciendo. En este sentido, así es como normalmente se realizan como 3 procesos al mismo tiempo. Uno es lo que es la pronunciación, otro es la correspondencia gramatical y el otro es el proceso en correlación de la transformación o traducción a nuestra lengua o el contexto al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Y esto, según desde la perspectiva de la psicolingüística y aplicado a el manejo de las lenguas, es lo que deberíamos de estar haciendo o desarrollando esta habilidad al mismo tiempo. No sé si, por ejemplo, en algún momento y estos tipos de procesos así como existen de abajo hacia arriba, también está el proceso de traducción del español de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y así nos vamos en la correspondencia cuando nosotros establecemos la adecuada pronunciación, la correcta escritura y la correspondencia sintáctica con respecto a la conciencia fonológica. Esto es lo que acaban de hacer, es un ejercicio para desarrollar en el proceso psicolingüístico lo que es una conciencia fonológica. Sí, esto significa, dice, para poder leer primero, uno tiene que haber adquirido una adecuada conciencia fonológica, ¿sí? Es decir, ser capaz de distinguir la estructura de los sonidos del habla. Por eso era el ejercicio de ahorita que ustedes pudieran identificar primero cómo esta conciencia fonológica de cómo ciertas palabras en inglés suenan
y cómo es que normalmente se pronuncian, porque eso va a conllevar más adelante que nosotros lo podamos escribir. Primero, a lo mejor, algunos a lo mejor pensaron la frase en español, después la determinaron cómo es que se pudiera escribir en inglés y después determinar cuál es su aspecto de pronunciación. El aspecto de la pronunciación en relación al aspecto de la ortografía y la gramática van a establecer el hecho de que nosotros podamos desarrollar el aspecto del lenguaje, pero eso tiene que ejercitarse y tiene que de alguna otra forma estar en un proceso hasta cierto punto como paralelo. Establecemos un paralelismo de que todos estos procesos que les puse en negro, en rojo y en azul debe de estar al mismo tiempo. ¿Cómo determinamos que tenemos problemas a nivel de conciencia fonológica? Cuando estos procesos que estamos observando se presentan a destiempo. En este aspecto se tiene que presentar de forma automática. Estos procesos que les estoy diciendo que se presentan de forma paralela y de forma simultánea es lo que ayudan a que ciertas personas sean capaces de establecer un proceso fluido de lo que es la lectura del inglés y al mismo tiempo la traducción de lo que se está leyendo. Imaginen ustedes que van a leer de alguna otra forma un mensaje en inglés y yo tengo que determinar, por ejemplo, si ese mensaje está bien estructurado. ¿Y cómo lo voy a determinar? Cuando yo determino mi conciencia fonológica a través de estos subprocesos que se están dando entre lo que pronuncio, lo que se escribe y qué correspondencia hay en mi lengua materna. ¿Sí está quedando claro este aspecto? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok. Según la conciencia fonológica dice que esta favorece por un lado el conocimiento de los grafemas, lo que sería en este aspecto la forma visual, cómo lo veo, y la asociación con las correspondientes fonemas de cómo se pronuncia. Si yo no establezco esta relación o este proceso asociativo a nivel neurológico o neurolingüístico en mi cabeza, por eso es muy difícil que yo determine el adecuado proceso de la lectura. Por eso muchas veces decimos que si así como hablamos, escribimos, eso va a evidenciar nuestros errores al momento de transmitir un mensaje. La conciencia fonológica dice va a favorecer también una comprensión esencial para el desarrollo del principio alfabético, correspondencia de grafema, fonema. Esto se debe estar desarrollando. Y lo interesante de la conciencia fonológica, una vez que estableces la correlación entre un grafema y un fonema, cuando se presente una palabra nueva, ya no será difícil para ustedes que puedan pronunciarla y comprender cómo suena de forma correcta, ¿sí? Este proceso es lo que nos ayuda a que muchas veces, por ejemplo, vemos palabras que a lo mejor no son desconocidas, por ejemplo en inglés, pero si determino la conciencia de cómo suena cierta palabra con respecto a una consonante, a una vocal, o si hay dos consonantes y una vocal, etcétera, yo determine cómo debería de estarlo pronunciando, para que no parezca que lo estoy pronunciando de forma literal, sino de forma fonética.
Muchas veces eso es ahí cuando vemos que algunas personas, por ejemplo, parece que no dominan muy bien la lectura en el inglés, porque lo pronuncian de acuerdo a cómo lo ven escrito, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, eso es importante cuando nosotros estamos aprendiendo a leer. Imagínense ustedes el día de mañana que tengan que leer un libro que está completamente en inglés y lo tengan que leer en voz alta. La pregunta es, ¿le daré la entonación, la velocidad, el ritmo, el tono adecuado al momento de la lectura? Esa es la pregunta. Una vez que yo desarrollo la conciencia fonológica, esto se vuelve más ágil y son más ágiles para al momento de desarrollar cómo suena y lo relacione a qué tipo de palabra corresponde. Dice, este mecanismo básico logra automatizarse y ya se vuelve automático en nosotros, ¿sí? Y lo interesante de esto es que el niño lo podrá dedicar más esfuerzo al resto de los procesos psicolingüísticos implicados en la lectura. En este aspecto, si yo no determino el aspecto de la acentuación, el tono, la pronunciación, que corresponde a la cierta asociación de ciertos grafemas con sus fonemas, eso ya no nos vamos a preocupar el día de mañana. Si lo hago bien esto desde el principio, ya no me voy a preocupar que lo pronuncie mal, porque lo estaré haciendo de forma automática. Y eso me debe de llevar, una vez que yo ya determiné la conciencia fonológica, ¿a qué pasamos? Pasamos a lo que es el siguiente aspecto, que es la capacidad de comprensión del lenguaje, ¿sí? Que esta implica comprender globalmente el lenguaje y para esto se necesita dominar el vocabulario. ¿Se dieron cuenta de que les costó trabajo en algunos poder desarrollar este proceso de capacidad de comprensión? Porque a lo mejor había palabras que no las podían relacionar con ciertos aspectos de vocabulario. Go es en ese aspecto en inglés, ¿cómo se traduce al español? Esta palabra, go, don, perdón, don, ¿cómo se pronuncia? Don. ¿Cuál es su traducción? Hecho. Ok, es un hecho. Ok. Entonces, si yo no utilizo y no conozco o no tengo ese acervo de vocabulario, ok, entonces está en un tiempo de pasado pasado participio. Ese aspecto si entendemos, por ejemplo, que hecho es pasado participio, entonces entonces eso determina lo que es todo, determinaciones ad oído tos 8 es pasado participio. Y que cuando yo puedo leer y comprender globalmente este aspecto con respecto al aspecto del vocabulario en inglés, ya determino, entonces la pronunciación está correcta con respecto a la gramática de cómo fue escrito. Entonces, si yo ya identifiqué cómo suena, entonces también debería de ser capaz de establecer lo que es el aspecto de la semántica, en este aspecto de si está correctamente escrita y si está realmente es todos los elementos para que se pueda comprender la palabra. Y obviamente el aspecto en la comprensión del lenguaje tenemos que establecer el aspecto de la pragmática.
La pragmática establece que, por ejemplo, ciertas palabras o ciertas expresiones, dependiendo del orden en la que se encuentren dentro de la estructura del lenguaje escrito, pueden cambiar el sentido o la comprensión del lenguaje. Pero yo debo de conocer, por ejemplo, qué pasa si esta palabra estuviera al principio, si está en medio o si está al final. ¿Cuál sería el sentido para poder entender de forma específica cuál es el sentido que tiene la frase o palabra en sí? Así es como nosotros vamos desarrollando este aspecto de la comprensión del lenguaje, donde todo va relacionado, que conozcamos la palabra, que si la ubicamos y está escrita de forma correcta, si la estoy pronunciando de forma adecuada y si identifico de acuerdo al orden en el que se encuentra dentro de una oración o frase, si entiendo qué quiere decir o qué quiere transmitir esa palabra en relación con las demás del mensaje que estoy armando o estructurando. Si tienen alguna duda, háganmelo saber, ¿sí? De allí pasamos al tema de lo que serían los procesos en el mecanismo de comprensión del lenguaje escrito, que son lo que ya habíamos, es muy similar a lo que eran los procesos del lenguaje hablado. Es el procesamiento subléxico o en ese aspecto de reconocimiento. El procesamiento léxico y fonético, que es de recuperación y lectura de una palabra. Y procesamiento supraléxico es la lectura de unidades superiores a la palabra. Estos tipos de procesos es lo que yo necesito para poder, una vez que yo escuche cómo alguien lo está pronunciando, de forma automática establezco el aspecto de si está relacionado con el aspecto de la lectura, con respecto a la pronunciación, si está debidamente utilizada la inflexión y si la palabra que estoy usando corresponde al sentido que estoy intentando transmitir. Así que de forma automática, cuando ustedes desarrollen la comprensión lectora, ustedes escuchan solamente esto, pero ya automáticamente, en lugar de pasar para acá, pasan a esta parte donde ya saben qué es lo que está tratando de decirles la persona, aun cuando sea en otro idioma. Y así es como nosotros llegamos a traducir incluso lo que alguien nos escriba. Imagínense que ustedes tengan conversaciones por chat, por inbox con alguien de Estados Unidos, de Inglaterra, y de esta forma podrán ustedes de forma automática comprender y ya no necesitarán un traductor o una aplicación de traductor para entender qué está tratando de decir la persona. ¿Sí? Estos procesos que estoy comentándoles se dan de forma automática en nosotros. Vamos a ver cada uno de los tipos de procesamiento a nivel de observación ahorita en el siguiente link. ¿Sí? Ahorita ya se terminó este link y nos vemos en el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Bien, ok, nos estamos viendo en el siguiente link.
Bueno, como les decía, en el anterior link, estos aspectos de la comprensión lectora lo vamos a ver procesos por procesos. Pero estos procesos, recuerden, no se les olvide, en nosotros lo tenemos que entrenar nuestro cerebro para que automáticamente se presente en nosotros y podamos comprender lo que leemos. Bien, esto va a ser algo muy sencillo, pero al mismo tiempo les va a ayudar a nivel de psicolingüística a poder estructurar, por ejemplo, muchas veces ciertos mensajes. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas por un mensaje mal redactado y se dan malos entendidos? ¿Alguien ha tenido una dificultad por esto de los que están en la clase? ¿Alguien le ha pasado? Sí, maestro. Bueno, de hecho, imagine, y eso nos pasa a nosotros que todos pues manejamos el español. Imagínense cómo se dan las situaciones cuando tengamos que hablar en otro idioma. Si esto sucede en nosotros y no manejamos los niveles de procesamiento correcto y no los conocemos y no los desarrollamos de forma adecuada, es posible que nosotros nos hagamos una idea equivocada incluso de los mensajes que veamos, por ejemplo, en inglés. Porque recuerden, no hay aspectos de literalidad y a veces hay mensajes que hay que entenderlos de acuerdo al contexto. En este sentido, para poder entenderlo, tenemos estos procesos que nos van a ayudar a nuestra comprensión del lenguaje. El primero es el procesamiento del lenguaje subléxico. En el procesamiento subléxico o de reconocimiento es en el momento de que de repente estoy leyendo, imagínense, estoy leyendo esto. Cuando ustedes, por eso a veces es recomendable que ustedes lean en voz alta, para que su cerebro, al momento de lo que es la memoria lingüística o la memoria con respecto al lenguaje, active lo que son los sistemas de comprensión y asociación en nuestro cerebro. Por eso muchas veces, a veces nosotros decimos, pero es que lo estoy leyendo. Sí, pero a veces tienes que escucharlo porque hay ciertos elementos visuales que necesitamos retroalimentar a través de leerlo en voz alta para entender y comprender el sentido de lo que estoy leyendo, porque si solo me baso en uno de los sentidos o en una de las habilidades que es el aspecto de la lectura, a lo mejor sí lo puedo leer, pero a lo mejor al leerlo y a escuchar lo que estoy leyendo, estos procesos de reconocimiento que se dan a nivel de la asociación entre lo que sería la parte del lóbulo frontal, el lóbulo parietal y lo que es los lóbulos temporales, es más fácil que sea más rápido. Por eso a veces lean ustedes en voz alta lo que cualquier frase o cualquier oración, para ver si pueden ustedes activar el procesamiento o el proceso de reconocimiento con respecto a la pronunciación. Porque muchas veces, por ejemplo, es que ya lo leí, pero la mayoría de las veces a nivel de memoria es más rápido que lo que lea también yo mismo lo escuche. Por eso es importante en este nivel el procesamiento fonológico. Por eso dice, consiste en un conjunto de operaciones mentales
que hacen uso de información sonora cuando se procesa el lenguaje. Si ustedes leen algo solo de forma visual, es como si se quedaran a la mitad del camino, no termina ese proceso de reconocimiento. Por eso lean lo que leen en voz alta, inténtenlo. No sé, vean una serie de Netflix o de Amazon, véanla. Si digo, pero es que no entiendo lo que estoy leyendo, intenten hacer esto, una pequeña frase, la que ustedes quieran en inglés, pónganle subtítulos en inglés y léanlo ustedes y van a ver que este primer procesamiento se empieza a activar. ¿Por qué? Ya he escuchado este tipo de pronunciación, y cuando se dé cuenta, su nivel de reconocimiento se empieza a activar en ustedes, ¿sí? Pero debemos de comenzar primero en esta fase. Dice, en esta fase se llevan a cabo tareas de análisis visual y de reconocimiento de grafemas. Y es muy importante tener en cuenta el orden secuencial de las letras que componen la palabra. Yo tengo que determinar este aspecto de cómo suena, cómo se escribe, para que yo pueda determinar si puedo realizar estos procesos que acabamos de hacer en este sencillo ejercicio. Es más fácil que mi cerebro recuerde, es que la idea general de este mensaje es esto, o me están queriendo decir esto, ¿sí? Es por eso que normalmente hablamos de que todo es una secuencia, ¿sí? Si yo no lo pronuncio de forma correcta, es posible que ahí sea el secreto por el cual a veces no entienden lo que leen, porque no se está siguiendo la secuencia de reconocimiento de tipo fonológico. ¿Sí queda claro este aspecto o tienen alguna duda? ¿Cómo vamos hasta este punto? Bien, profe. Ok, muy bien. Perfecto. Eso significa que cuando tengamos, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la clase en línea en que les voy, en que ustedes les voy a ver si puedo bajarles algunos fragmentos de algún video en inglés y ustedes van a tener que interpretar qué están supuestamente leyendo y qué es y cuál es el mensaje. Pero lo vamos a ver cuando terminemos de ver este tema. Ok. En el procesamiento, el siguiente parte, ya que determinamos el aspecto del proceso de reconocimiento, automáticamente entramos en otro proceso. Esto se da subsecuentemente, un proceso detrás de otro. Primero, el proceso de reconocimiento, ya reconozco ciertas pautas semánticas, morfológicas, fonológicas, entonces ya más o menos entiendo, y eso me lleva al siguiente procesamiento, que es el léxico fonético, que es la recuperación y la lectura de una palabra. Ya escuché esto, entonces esta palabra se pronuncia de esta forma. La primera fase del proceso de recuperación de una palabra conocida, dice, como la vía fonológica o indirecta conlleva al acceso a la representación sonora de la palabra, lo que les pedí que ustedes hicieran, ¿sí? Y se refiere al vínculo que se establece entre estímulos visuales y unidades lingüísticas mediante la aplicación de reglas de asociación grafema-fonema. Lo que ustedes hicieron, lo que ahorita hicimos en este ejercicio es establecer esta relación de las reglas de asociación grafema-fonema, de lo que leo
con cómo se pronuncia, o cómo suena la palabra, o cómo debe de sonar cada una de las letras y sílabas. A medida que la persona, dice, va adquiriendo experiencia, se convierte en una tarea de reconocimiento global, es decir, las palabras se perciben en paralelo, ¿sí? Como un todo y no serialmente. Este es el error más común cuando nosotros queremos traducir palabra por palabra. Lo que normalmente tenemos que establecer a nivel de procesamiento léxico fonético es establecer, por ejemplo, que una palabra, al momento de leerla, tengo que evaluarla no como una parte, sino como una, no como una parte individual, sino como una parte de un todo en general. ¿Qué significa? Que esa palabra, si bien da sentido a la expresión justifica la necesidad de dicha palabra para la idea general que estoy tratando de transmitir. Dice, en esta etapa se produce la comprensión semántica. Ya sé más o menos qué me está queriendo decir la persona, qué me está queriendo escribir la persona. Pues se accede a conceptos expresados mediante las palabras que en este aspecto son escritas. Para alcanzar un pleno dominio de esta destreza se han de desarrollar ambas rutas, puesto que son complementarias. En este sentido, ¿cuáles son las rutas? El aspecto léxico y el aspecto fonético. Y también el proceso de recuperación y lectura de la palabra. Todas estas vías se tienen que ir al mismo tiempo, al mismo nivel, para que cuando, imaginen ustedes, están leyendo un libro, no se detenga tanto tiempo para entender, bueno, ¿y qué trata de decirme este libro o este mensaje en inglés? Ustedes lo vayan entendiendo, lo vayan estructurando, lo vayan reconociendo, lo vayan pronunciando adecuadamente. El tercer y último lugar, dice, se ejecutan los diversos mecanismos neuromotores implicados en la lectura en voz alta. Si yo no he establecido este aspecto de la escucha activa al momento de la comprensión, y por eso era muy importante que desarrollemos en el lenguaje primero lo que es la comprensión oral, porque eso va a dar pauta a lo que es el proceso de la comprensión lectora. Primero lo hablamos y después lo escribimos. Y el ciclo vuelve cuando nosotros establecemos estas destrezas, ¿sí? En el que yo ya puedo leer de forma fluida y pronuncio los sonidos del habla, lo que serían los aspectos segmentales y la entonación, que serían los aspectos suprasegmentales. Recuerden que los aspectos suprasegmentales es lo que hacen que se diferencie incluso una palabra homónima de otra, pero yo tengo que integrarlo a nivel psicolingüístico en mí y tengo que valorar, ¿lo estoy pronunciando de forma adecuada? ¿Lo estoy leyendo de forma adecuada? Cuando ya establezco este aspecto es que ya estoy avanzando en la comprensión de la lectura. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O cómo vamos? No, maestro, bien. Ok, bien.
Eso me da gusto, esperemos que sí. Ahora, siguiente. El último proceso que al mismo tiempo debe de dar de forma paulatina es el procesamiento supraléxico o lectura de unidades superiores a la palabra. Dice, una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, llega el momento de determinar cómo están relacionadas entre sí para comprender el mensaje. Es por ello que si yo no establezco, por ejemplo, la relación de esta palabra, por ejemplo, well done, y con esta relación is better, con than, hasta aquí yo ya establecí, es como la primera parte del pensamiento o la frase. Este es cómo es el mensaje, la terminación del mensaje final. Sí, le dice, es mejor hacerlo bien que decirlo bien. En este sentido, bueno, eso sería traducido literalmente en la estructura del lenguaje. Esta frase yo la he escuchado de otra forma. Cuando yo he escuchado well done is better than well said, es la expresión más corta, es mejor hacerlo que decirlo. Es mejor hacer las cosas bien que lo que uno dice que las hace. Pero bueno, es en el sentido coloquial. Aquí ese es el sentido supraléxico. Este sentido supraléxico es el que determina, por ejemplo, cómo es que se van relacionando estas palabras. ¿Por qué de alguna otra forma well done establece una relación para entender? Por ejemplo, como decir es mejor, ¿sí? Aun cuando esta es la primera, si se dan cuenta, esta de es mejor está en nuestro idioma al principio, pero es mejor en esta oración está prácticamente casi al final de la primera idea de la frase. Y hacerlo bien está al principio, como que están invertido. Eso es lo interesante cuando nosotros establecemos ese nivel supraléxico, porque ya no traducimos por palabra, sino traducimos como bloque por bloque. Y una vez que yo establezco, imagínense que el lenguaje es como una serie de bloques en el cual yo voy a conformar algo más grande, como si fueran bloques de Lego. Imagínense que este es un bloque, este es otro bloque, este es otro bloque, y en sí, cuando yo embono cada bloque, da una idea general o un mensaje general que estoy tratando de transmitir. Por eso dice, requiere procesar unidades supraléxicas del tipo frases, cláusulas, oraciones y textos. A los procesos subléxico y léxico se sumarían ahora los gramaticales de identificación de la función de cada palabra. ¿Se acuerdan que de lo que les decía? Por ejemplo, cada palabra en sí es importante cómo la voy a ubicar en la oración, pero también es importante que yo recuerde y estructure en mi mente si está bien la posición en la que se encuentra y si cómo es que desempeña una función de apoyo o complementa a la palabra que le está antecediendo. Por eso es que tenemos que identificar lo que yo les decía, una palabra, dependiendo de la posición en la que se encuentre en una idea o en una oración completa,
puede cambiar totalmente el sentido de lo que estamos leyendo y obviamente eso puede afectar el proceso de la comunicación y establecerse fallos en la misma. Una vez que ya determinamos esto, hablamos del aspecto semántico pragmático, la obtención del significado global del texto. ¿Sí? Teniendo en cuenta la información semántica según el contexto y los conocimientos previos del lector. Si ustedes leen esto y no lo contextualizan con una idea general, es posible que tardemos demasiado tiempo en comprender qué me está tratando de decir esta persona cuando me escribió. Según esto, es decir, es mejor hacerlo que decirlo. O es mejor hacer las cosas bien que decir que yo las hago bien. Como lo quieran entender, pero tiene un sentido de cohesión que te da como el mensaje para entender cuál es el sentido de lo que estamos tratando, el significado global de lo que estoy tratando. A veces, por eso, a veces hay personas que van a escuchar este aspecto. ¿No han escuchado alguna vez esta frase? Es comprendo mejor lo que leo a cómo lo escribo. ¿Alguna vez habían escuchado eso? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno, esas personas están teniendo este tipo de situación, con que comprenden mejor lo que están leyendo al momento de cómo responderlo, ¿sí? Lo interesante acá es que a lo mejor ya estructuró la persona el proceso de la abstracción de la comprensión lectora, pero al momento de establecer una respuesta tenemos que establecer si la respuesta que yo voy a dar en el mensaje corresponde bajo el mismo sentido de lo que estoy leyendo. Imagínense que ustedes hablan con una persona y alguien le escribe esta frase, ¿ok? ¿Cómo le voy a responder a la persona si estoy de acuerdo o no en relación a si yo lo pude entender el mensaje general de toda la oración o frase o cláusula o lo que sea? Estos son puntos importantes a nivel de procesos y estos se deben de dar de forma simultánea. Tanto lo que son los aspectos de procesamiento subléxico, el procesamiento léxico-fonético y el supraléxico, si los manejamos al mismo tiempo, lo que les he explicado, ustedes va a ser mucho más fácil que ustedes aprendan a leer más rápido, mayor cantidad de textos y sean capaces de procesarlos a nivel mental y poder subtraer lo que es la idea general de ellos, porque a veces nosotros establecemos un aspecto, a veces para poder de todo lo que lees tienes que rescatar cuál es el mensaje principal o sintético de lo que está tratando de decirte para darte una idea general, para no tener que estar traduciéndolo palabra por palabra o bloque por bloque. Así es más fácil que lean y comprendan y traduzcan lo que están leyendo. Este es uno de los secretos para convertirse en un buen traductor de libros, ¿sí? Y déjenme decirles que, bueno, sé personas que de alguna otra forma en este proceso son mucho más ágiles y por eso ganan bien, porque se gana bien en este tipo de labores con respecto a la producción. Ahora, imaginemos que ya desarrollamos lo que es la comprensión del lenguaje. El último de los procesos que vamos a terminar el día de hoy
es, si ya lo comprendiste, la lectura, ya estableciste los 3 procesos, ahora debe de ser más fácil para ti cómo elaborar la producción de tu lenguaje escrito, cómo lo vas a escribir, porque debe de ir en correlación con lo que has leído. Yo no puedo establecer una opinión de un texto si yo no rescato la estructura y el mensaje global, y debe de ir en correspondencia con lo que leí y comprendí. Por eso es importante en este aspecto que dice, en el aprendizaje de la escritura primero se aprenden y automatizan los procesos básicos, escritura de palabras, es muy importante, y posteriormente se aborda el aprendizaje de los procesos complejos, que es la composición de textos. Mientras sigan pronunciando malas palabras y las inserten de forma arbitraria o equivocada en una oración, van a tener problemas para poder redactar. Eso es claro. Pero si yo ya identifiqué la idea general y hay una cierta coherencia en relación sintáctica y las reglas sintácticas del lenguaje, va a ser más fácil que también yo lo pueda elaborar. Dice, en ambos casos, como es lógico suponer, intervienen el aspecto de los procesos motores. ¿Cuáles son los aspectos motores? En este aspecto que yo tenga prácticamente el aspecto de la memoria motriz, la memoria de la psicomotricidad fina, para poder escribir de forma rápida, y si en algún momento necesito yo realizar, por ejemplo, alguna abreviación, automáticamente, ya sin pensarlo, ya realicen lo que es las abreviaturas o realicen lo que son los aspectos de las inflexiones, y ya automáticamente ustedes empiezan a escribir ya de forma automática su respuesta, y no tengan que estar, como decían los abuelos, recurriendo a la manzaburros con respecto a cómo escribir. ¿Cuáles son los procesos cognitivos presentes en el proceso de escribir? La planificación del mensaje. Primero tengo, como les dije, teníamos nosotros que solo es escritura creativa productiva, selección de contenidos sobre los que se quiere escribir y desarrollo de un plan de trabajo. En este aspecto, yo tengo que establecer qué es lo que quiero compartir. La construcción de las estructuras sintácticas, solo escritura creativa o productiva. Una vez que se ha acotado el mensaje que se quiere plasmar por escrito, se arma el esqueleto gramatical en el que posteriormente se imbrican las palabras. En este aspecto yo determino, por ejemplo, las inflexiones de acuerdo a las palabras, en qué tiempo las voy a hablar, en qué posición las tengo que integrar de acuerdo a las reglas del lenguaje. Y con respecto a la selección de palabras, dice, en esta fase se suceden dos momentos de modo casi simultáneo. Uno, la activación semántica de los conceptos que se quieren transmitir. Conceptos que se quieren transmitir. Y otro, de recuperación de la forma ortográfica de las palabras. La estoy escribiendo de forma correcta, así como la estoy pronunciando y como lo estoy pensando. Y en segundo caso, existen dos posibilidades que siempre tenemos que estar tomando en cuenta: las vías subléxica y la vía léxica, ¿sí? Estos elementos y estas frasecitas subléxico y vía léxica es algo que deben de determinar siempre en la selección de las palabras. Si la palabra que estoy usando corresponde bajo el sentido del mensaje que voy a usar, si está de acuerdo al tiempo, si está de acuerdo a la expresión, de acuerdo al mensaje. Y por último, establecemos lo último, que es un proceso motor.
Una vez conocida la forma ortográfica de las palabras o grafemas y la disposición secuencial de los mismos, se debe elegir el alógrafo o los grafemas. En este aspecto, ¿qué letras voy a usar? ¿Cuáles corresponden? Para ello hay que recuperar de la memoria a largo plazo el patrón motor correspondiente encargado de indicar la forma, dirección, secuenciación y tamaño de los rasgos de cada letra. En este sentido, en el inglés, por ejemplo, sabemos que existen ciertas aleaciones entre dos consonantes que tienen un sonido particular y dependiendo de la vocal cambia la pronunciación. Una vez que yo ya lo identifiqué de forma oral, debe de ser más fácil que yo lo pueda hacer de forma escrita, pero lo tengo que dominar muy bien al momento de pronunciarlo y entonar de forma adecuada la palabra para que posteriormente yo la redacte. ¿Hasta el momento hay alguna duda con respecto a este tema? ¿Sí o no? ¿O qué opinan? No sé si se entiende. Bueno, el día de mañana vamos a ver un tema nuevo con nuestra compañera Perla. Ya estaría yo compartiendo en un ratito lo que es el libro, pero creo que la mayoría lo tienen. ¿Ya tienen ustedes el libro de Fundamentos de Psicolingüística? ¿Sí o no? Sí, maestro, es el que envió a Classroom, ¿verdad? Sí, exactamente. Es ese. Recordemos que son de la página 84 a la 86. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de mañana. Bien, por mi parte sería todo. Espero que con esto que hemos trabajado cerramos el tema de lo que es la comprensión lectora. ¿Sí? Sigan practicando ustedes al momento de escuchen una conversación. Los invito a que lo hagan ustedes por sí mismos. Escuchen una palabra, algo en inglés y traten de escribirlo y estructurar, aunque sea un pequeño diálogo de alguna serie o algo en inglés, escríbanlo y vean si corresponde cómo lo escucharon con cómo lo escribieron, y así va a ser mucho más ágil su proceso y desarrollo del lenguaje. Pues por mi parte sería todo, a no ser que alguien tenga algo. Todo bien, profe. Muy bien, bueno, entonces nos estaremos viendo pues la siguiente clase el día de mañana para ver los temas que vamos a estar tocando, y ya el día que nos toque clase ya estaremos trabajando algunas técnicas de forma presencial, algunas dinámicas, y ya los conoceré en persona. Bueno, les deseo muy buena tarde y nos estamos viendo mañana. Gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, maestro.